Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el espacio de este canal dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. Durante muchos años hemos escuchado hablar sobre la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la organización que sirve para la defensa militar de Europa Occidental y de los países de la América Septentrional. Hablamos de Canadá y Estados Unidos. Esta organización surgió por allá por el año de 1949 y tenía un fin muy claro en ese momento. Primero, crear las condiciones para tener un mecanismo de defensa común entre los países que no estaban alineados con la Unión Soviética. Y segundo, era una organización fundada para detener la expansión del comunismo, según decían ellos. Cuando hablo de países que no estén alineados, no me refiero a los países no alineados, eso es otra cosa. Me refiero a los países de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, que estaban, digamos que en la lucha frontal contra la Unión Soviética. Estamos hablando de los tiempos del periodo de inicios de la Guerra Fría. Entonces, en el año de 1949 se funda esta organización, la controvertida OTAN, que es un esquema de integración militar o de apoyo militar entre distintos países que tenían en la Unión Soviética su principal adversario geopolítico. Como respuesta a esto, en el año de 1955, la Unión Soviética creó el denominado Pacto de Varsovia, que estaba integrado por los países comunistas de la Europa del Este y por Rusia. Tenía el Pacto de Varsovia un esquema parecido al de la OTAN y, bueno, tenían fines que, digamos que iban también en el orden de ellos defenderse contra su enemigo común, que en ese momento eran Estados Unidos y todos los países de la órbita de la Europa Occidental. En eso del Pacto de Varsovia, tenían más o menos el mismo esquema de funcionamiento. Ahora, en la fundación de la OTAN, que es el objetivo de este video, digamos que introductorio sobre este tema, en la fundación de la OTAN participaron 12 estados. Eso fue creciendo y ya a día de hoy, pues la OTAN está compuesta por 30 estados, con la posibilidad de expandirse a 32 con la entrada de Suecia y Finlandia. Podrían ser 33 si entrase Ucrania, cosa que yo descarto en este momento. Entonces, ¿cómo se dio la expansión de la OTAN? Bueno, la expansión de la OTAN se dio básicamente a partir de la caída del muro de Berlín, de la disolución de la Unión Soviética y por vía de consecuencia la disolución del Pacto de Varsovia. Y esto hizo que la OTAN creciera sobre todo con los países de Europa del Este que eran parte del Pacto de Varsovia y la ha llevado al número que ya dijimos anteriormente, que es de 30. Desde el punto de vista de las reglas de la OTAN, para ser miembro de la OTAN hay que tener 3 condiciones básicas. La primera, que tienen que ser democracias. La segunda, que tienen que tratar a las minorías de manera justa. Y la tercera es comprometerse a resolver los conflictos de manera pacífica. Hay una cuarta regla para ser miembro de la OTAN que pienso es la que menos se cumple, que se trata de un compromiso de los Estados miembros de destinar al gasto militar el 2% de su Producto Interno Bruto. Esa quizás es
una de las condiciones que menos se cumplen y que hasta este momento, al momento en que hacemos este video, solamente cumplen Estados Unidos, Grecia y Francia. Esa parte del 2% del PIB dedicado al gasto militar. Recientemente, Alemania, a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues también se ha comprometido a llegar a esa cifra. Alemania hasta hace poco no estaba destinando gran parte de su dinero al gasto militar, sino que más bien estaban enfocados sobre todo en el tema energético. Ahora, el principio más controvertido de la OTAN y el que crea mayor controversia y llama la mayor atención a nivel global es definitivamente el principio de defensa colectiva, que está recogido en el artículo 5 del tratado que le da origen a la OTAN y que podemos resumir en que un ataque a un miembro de la OTAN es un ataque a todos. Es decir, que cuando uno de los miembros de la OTAN se ve envuelto en un conflicto, pues con otros países, los demás países miembros están obligados, si se invoca ese artículo 5, a apoyarle, a ir en su auxilio. Y precisamente es este artículo, el artículo 5, el que genera las mayores tensiones con Rusia. ¿Por qué? Porque la OTAN se ha estado expandiendo hacia las fronteras con Rusia y Rusia entiende que su seguridad y su defensa está comprometida porque sabe que cualquier diferendo territorial o fronterizo con alguno de esos estados que conformen a la OTAN y que estén colindando en fronteras con Rusia, pues obviamente va a implicar entonces un conflicto mayúsculo. Y la OTAN evidentemente busca crear las condiciones también para mantener digamos que en una suerte de control estratégico a la expansión rusa. Del otro lado, entonces, Rusia no quisiera verse en esa situación porque implicaría para ellos una situación que ha tratado de evitar, básicamente por un tema de control geopolítico. Entonces, yo pienso que aquí, digamos que el punto de mayor fricción, de mayor presión, de mayor conflictividad que ha tenido históricamente Rusia con la OTAN. Eso, digamos que históricamente a partir de la entrada de Vladimir Putin al poder, porque desde la disolución de la Unión Soviética hasta la entrada de Putin, que ahí pasaron más o menos una década, el rol de Rusia en el mundo fue disminuyendo, era un actor secundario y entonces no tenía posibilidad de ejercer presión a nivel global como la está teniendo ahora. Fíjense algo importante, la mayor expansión de la OTAN se da precisamente entre el año de 1991 y el año 1997. Y esa expansión que se da hacia las fronteras rusas se da precisamente porque ya Rusia en ese momento vivía una de sus peores crisis, no solamente crisis económicas, sino también crisis, digamos que, de impacto en el mundo como un actor fundamental. Lamentablemente, la gestión de Boris Yeltsin, que fue el presidente inmediatamente inicial luego de la disolución de la Unión Soviética, el presidente ruso, hizo que el rol de Rusia en el mundo pues fuera disminuyéndose, fuera cayendo hacia atrás. Es Putin quien logra, con una visión que ha tenido siempre de la gran Rusia, es Putin quien logra colocar a Rusia de nuevo en el mapa geopolítico global, al punto tal que hoy día ya Rusia es un polo, porque desde la disolución de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, el mundo estuvo siendo un mundo unipolar en el que el mando, el poderío de los Estados Unidos era fundamental. Eso, a partir de la entrada de Putin, ha ido
cambiando y no es sino a partir del año 2014 que podemos hablar de Rusia real y efectivamente como un gran polo geopolítico en el mundo. Hablo del año 2014 porque ese fue el año en el que Rusia y Putin dieron un golpe en la mesa con la invasión a Crimea. Y eso está muy claro que hizo que ya el mapa terminara de reconfigurarse con el otro gran actor que es China. Hoy vivimos en un mundo tripolar que quizás el desencadenamiento de la guerra de Rusia y Ucrania, las consecuencias tanto en una posible crisis de alimentos como en una posible crisis energética y hasta en un posible conflicto de largo alcance, de largo tiempo, podría llevarnos entonces a un mundo apolar. Pero eso lo vamos a ver en otros videos. El motivo de este video es un poco hacer un comentario sobre las particularidades de la OTAN. Siguiendo aquí con el principio de que el que ataca a uno ataca a todos, el principio de defensa común activa de la OTAN, hay que decir que aunque ha sido controvertido siempre, solamente ha sido invocado una sola vez, que fue en el año 2001, cuando el ataque a las Torres Gemelas, el ataque del 11 de septiembre. Es a partir de ahí que Estados Unidos invoca ese artículo 5 de defensa común colectiva y entonces todos los países de la OTAN se integran a la invasión contra Afganistán en la denominada Guerra del Terror que realizó o que llevó a cabo George W. Bush. También este principio quinto, aunque no ha sido invocado totalmente, pero sí ha sido utilizado en otros momentos a petición de Turquía fundamentalmente, y fue en la Guerra del Golfo del año de 1991 cuando se desplegaron misiles Patriots, en el año 2003 en la crisis de Irak y más recientemente en la guerra civil en Siria en el año 2012. Este grupo de la OTAN, que ha tenido distintos enfoques en cuanto a su forma de interactuar y operar alrededor del mundo, inicialmente tenía una naturaleza eminentemente militar. Esto ya a partir del año de 1991, con la disolución de la Unión Soviética, la OTAN entró en un proceso de readecuación de sus objetivos. Y aunque ha seguido siendo una organización de naturaleza militar, podríamos decir que también se ha convertido, sobre todo desde el año de 1997, en la Cumbre de Madrid, que es una cumbre, digamos que desde mi punto de vista, crea las condiciones de punto de quiebre, de punto de inflexión en el rol de la OTAN. A partir de ahí se convirtió más bien en una organización que velaba por el equilibrio entre sus estados miembros, claro, teniendo siempre el liderazgo geopolítico de Estados Unidos, aunque me llama la atención algo con el tema de la OTAN. Nunca ha tenido un secretario general norteamericano. Todos los secretarios generales de la OTAN o han sido europeos o han sido canadienses. En ese aspecto es un dato que me llama la atención, precisamente porque Estados Unidos, de hecho, tampoco Estados Unidos ha sido un país que ha estado tratando de encabezar esos órganos multilaterales. Fíjense que no hemos tenido en los últimos tiempos secretario general de la ONU. En la OEA, por ejemplo, en el que también Estados Unidos lleva el liderazgo fundamental, no tengo memoria de un secretario general norteamericano. Sí ha habido secretario general canadiense. Digamos que ese es un dato curioso desde ese punto de vista. Pero de convertirse en ente de equilibrio, esta cumbre que se está realizando en Madrid en este año tiene otro punto importante de quiebre, de inflexión, y es que ya la OTAN está enfocándose o empieza a enfocarse en los nuevos esquemas de la guerra.
estamos hablando de los ciberataques, estamos hablando de el terrorismo, pero fundamentalmente esta alianza empieza ya a fijarse en el tema de la guerra tecnológica, de la guerra a través del ataque a las posiciones web de los grandes países. Y esto sería interesante porque un escenario de guerra total en el futuro inmediato que pudiera darse en algún momento, está muy claro que uno de los objetivos fundamentales de cualquiera de los países en guerra son las plataformas tecnológicas, los grandes gigantes de la tecnología también de los países envueltos en ese tipo de conflictos. Entonces, para finalizar con este breve análisis o este breve recuento de lo que es la OTAN, para que los amigos que nos escuchan pues tengan una idea más o menos general a grandes rasgos de qué implica este gran órgano que, aunque no tiene un ejército como tal, sí ha construido lo que ellos denominan fuerzas de paz, que todos sabemos que actúan de manera preventiva en muchos casos y también se envuelven en algunos conflictos de apoyo. De hecho, el gran tema controversial de hoy día en la OTAN es precisamente la posible entrada de Suecia y de Finlandia a la organización, y también el controvertido tema de la solicitud de Ucrania para adherirse a la OTAN. Y lógicamente que estos son los tres grandes temas desde el punto de vista de la geopolítica, desde el punto de vista de las decisiones estratégicas inmediatas que deben tomar los Estados miembros de la OTAN para mantener la fortaleza de la organización y evitar que cualquier situación que se dé con estos tres estados que quieren ser parte de la OTAN, pero que tienen la oposición radical de Rusia. Incluso en el caso de Suecia y Finlandia, amenazó con que habría consecuencias. Y eso yo creo que es un tema para analizarlo más a profundidad luego. Ahora, hay un tema que me llama la atención, y así con esto termino, es el hecho de que, si bien es cierto que Rusia está peleando, está oponiéndose con fiereza al ingreso de Suecia, de Finlandia y de Ucrania a la OTAN, una regla no escrita que tienen estos países de la OTAN es que ningún país del continente americano puede ingresar a la OTAN sin el consentimiento expreso de Estados Unidos y Canadá. Es decir, lo que ellos le niegan a Rusia, pues lo tienen para sí. Aunque, evidentemente, salvo que haya un conflicto mayor entre México y Estados Unidos, pues yo no veo ningún país que pueda desafiar la seguridad estratégica de los Estados Unidos en un momento de conflicto, tanto como lo haría Ucrania, Suecia y Finlandia con Rusia. Este es un tema apasionante, el de la OTAN. Yo les recomiendo a la gente que investigue, que profundice. Hay mucha historia alrededor de la OTAN. Siempre ha creado controversia desde el mismo momento en que se inició. Y es un tema para uno profundizar con detenimiento, para uno meterse a estudiarlo, a ver cuáles son las razones. ¿Por qué, por ejemplo, solamente Estados Unidos tiene un gasto militar que es el que lleva la delantera en el gasto militar de los miembros de la OTAN? De hecho, el propio Donald Trump hablaba que los países que no llegaran a su meta de 2% tenían que pagarle o devolverle a los Estados Unidos lo que gastaba Estados Unidos extra de ese porcentaje. Estados Unidos gasta el triple del requerimiento de la OTAN. La última vez que vi cifras estábamos hablando de 5% del PIB solamente en gasto militar, en el caso de los Estados Unidos. Entonces, con este tema de la OTAN, ya finalmente
Yo le exhorto a la gente que estudie, que lo vea, que lo analice. Va a estar muy en boga en esta semana por la Cumbre de Madrid, sobre lo cual tenemos un video próximamente en el que vamos a analizar a profundidad y con detalle todas las particularidades que va a tener esa Cumbre de Madrid, que es importante porque además del tema coyuntural ahora de Ucrania, Suecia, Finlandia, está también el tema del nuevo concepto estratégico, que es más o menos una suerte de doctrina militar de los países de la OTAN, que tiene una revisión importante en esta Cumbre de Madrid. Creo que es el punto nodal fundamental, porque dentro de las cosas que se van a incluir en ese nuevo concepto estratégico es precisamente el tema de los ciberataques. Así que yo les exhorto, de nuevo le digo, al estudio de la OTAN, a ver, a analizarlo. Y también a que en la cajita de los comentarios, pues cada uno me dé su visión acerca de lo que es la OTAN. Hasta aquí estas líneas de guerra del día de hoy. No sin antes invitarlos a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y compartan con sus amigos y familiares este contenido para que nuestra comunidad siga creciendo. Hasta la próxima.